principio, se desprenden mucho más, pero yo tomé 4. 4 que son, digamos, los secretos de esa victoria anunciada. El primero de ellos es, las batallas peleadas con Dios son batallas ganadas. Si Dios está conmigo, yo estoy con Dios, Dios está conmigo, las batallas que yo peleé son batallas ganadas. Fíjese, Deuteronomio 20, del 1 al 4 dice, cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá, préstenme atención, hombres de Israel. Decile al que está a tu lado, préstame atención. No tengas miedo cuando salgas hoy a pelear. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Presta atención Gladys, presta atención Sandra, no tengas miedo cuando salgan a pelear hoy con sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor, su Dios, va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Él peleará con nosotros. No tenemos por qué tener miedo. Génesis 33, 14 dice, el Señor le respondió, acá le está hablando a Moisés, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Acá estaba Dios diciéndole a Moisés, agarrá tu pueblo y marchá, y yo te voy a dar el ángel para que vaya con vos. Y Moisés le dijo, no, Señor, si vos no vas, yo no quiero ir, es tu pueblo. Y ahí estuvieron en una contienda Moisés y el Señor, pero a causa de que Moisés estaba con el Señor, fíjense lo que dice, me encanta esta parte porque dice, yo mismo iré contigo, Moisés. No dijo con el pueblo, iré contigo, porque el que permanecía con Dios era Moisés. Todo el pueblo se benefició con eso, porque Dios fue con ellos. Pero Dios le estaba diciendo, yo iré contigo, no tengas miedo. Eso mismo nos dice Dios a nosotros. Él pelea nuestras batallas. Él pelea contra nuestros enemigos, no somos nosotros. ¿Qué enemigo estás teniendo hoy en tu vida? ¿Enfermedad? ¿Depresión? ¿Cáncer? ¿Desocupación? ¿Una familia destruida? ¿Cuál es tu enemigo? Anda visualizándolo. Anda poniéndole nombre a ese enemigo que tenés ahí. Porque el que va a pelear contra ese enemigo es Dios, no vos. Dice Dios, yo iré contigo y te daré descanso. Y fíjense al final lo que dice, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Qué tranquilidad podemos tener cuando permanecemos en Dios? Todo te saldrá bien. Crónica de una victoria anunciada. Dios siempre nos está diciendo que nos va a ir bien. ¿Por qué no nos va bien siempre? Porque no permanecemos en Él. Ese es el secreto, permanecer en Él, porque entonces Él es el que va con nosotros. Él no nos va a dejar solos. Segundo punto dice, no son tus batallas, son de Dios. Acá tenemos la historia, no la puse toda porque es muy larga, la historia de David. Había un gigante, Goliat, que estaba desafiando al ejército de Israel. Y les gritaba, los desafiaba para pelear con ellos. Todo el ejército tenía temor porque era un gigante, armado hasta los dientes estaba. Nadie se animaba. Y David, que era un jovencito, dijo, yo a este lo voy a tirar. Le quisieron poner la armadura, el traje de guerra a ese momento y no pudo, no era lo de él. Así que David fue así como estaba y tomó una honda y 3 piedras y se enfrentó a este gigante. Y el gigante se ofendió. ¿Cómo a él, al grandote, al que aterrorizaba a todo un ejército, se le iba a enfrentar un jovencito con una honda y 3 piedritas?
¿Cómo podía ser? Entonces se ofendió y le dijo, ¿qué soy yo, perro, que me mandan un chico con una onda? Estoy parafraseando, no estoy leyendo. Y se enojó, y fíjense acá lo que dice la palabra en Samuel 17:43, dice, David está hablando, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Todo esto traía el gigante. Además de ser grandote, venía armado con todo esto, con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Acá David le estaba diciendo, vos no viniste a desafiarme a mí, no viniste a desafiar al ejército, ni siquiera desafiaste a Israel. Vos viniste a desafiar al Dios de los ejércitos celestiales. De Él es la batalla, no mía. David no se hizo cargo, no dijo, sí, yo ahora vengo y te mato porque yo soy chiquito pero poderoso. No. Vos desafiaste a Dios, le dijo. La batalla es de Él, no mía. Y dice, hoy el Señor te conquistará. ¿Quién iba a conquistarlo? ¿David, que estaba ahí enfrente? No, él sabía que él no podía. Hoy Dios, el Señor, te va a conquistar. Hoy Dios va a conquistar ese enemigo que tenés enfrente. Hoy Dios va a conquistar esa enfermedad que tenés enfrente. ¿Cuál es el nombre de ese gigante que tenés ahí? ¿Ya lo visualizaste? ¿Ya le pusiste nombre? ¿Cuál es el nombre de la enfermedad? Cáncer, diabetes, tiroiditis. A mí hace poquito me detectaron que tengo tiroiditis de Hashimoto. Hasta el nombre es simpático. Yo digo, me lo quedaría porque es simpático. Cuando me preguntan qué tenés, tengo Hashimoto. Es simpaticón el nombre, pero no. Ahí adelante, ahora te voy a poner. Hashimoto, ahí te voy a poner. Ya lo visualicé. Ese hoy Dios lo conquista. Dios lo va a conquistar, no yo. Porque además dice, el Señor te conquistará. ¿Y saben qué? Esto es crónica de hechos pasados, dijimos hoy. Relatos de hechos que pasaron. ¿Qué pasó con toda enfermedad? Cristo ya la venció. Cristo venció en la cruz toda enfermedad, todo lo que hoy nos pueda pasar. Cristo venció toda potestad, todo principado y los exhibió públicamente. Y a ese que tenés enfrente ahora, el nombre que sea que tenés vos enfrente, también lo conquistó, lo mató, lo anuló y lo exhibió públicamente, lo avergonzó y le dijo, vos estás derrotado. Entonces hoy tenemos que ponerlo ahí delante y decirle, Dios te va a conquistar. Dios, no yo, Dios te va a conquistar. Ahora miren lo que sigue, dice, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Esa parte práctica me toca a mí. Esa parte de cortarle la cabeza me toca a mí. ¿Por qué? Porque el gigante sigue hablando. Era bocón el gigante, amenazaba, decía de todo. Y el diablo sigue hablando. Vos estás acá y yo te estoy diciendo que Jesús te sanó y el diablo está diciendo, pero vos volvés a tu casa con la enfermedad como siempre. Pero te sigue doliendo igual. Esta te dice que está sana, pero no, a vos te duele igual. El diablo sigue hablando. Dios restauró tu familia. Claro, vos volvés a tu casa ahora, vas a ver el lío que tenés. El diablo sigue diciéndote de todo. Dios te da una familia feliz, una vida feliz. Sí, vos porque no fuiste a mi casa. Sigue hablando, ¿no? Ahí donde nosotros tenemos que cortarle la cabeza. Esa parte es nuestra. Tenemos que cortarle la cabeza para enmudecerlo. Acá David decía, hoy Dios te va a conquistar, el Señor te va a conquistar, pero yo voy a ser el que te corte la cabeza y no vas a hablar más, no vas a decir más nada, y te voy a cortar la cabeza, y después sigue diciendo, fíjense, y luego daré los cadáveres de los hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esa es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Amén, Señor, sí. Yo no sé vos, pero yo al Hashimoto lo quiero cortar la cabeza ya. El enemigo que vos tengas,
Ahora lo vamos a hacer, no vamos a esperar ni siquiera hasta el final de la predicación. Ahí donde estás, ponete en pie. Ponete en pie, yo te animo que donde estén ahí también, están escuchando, pónganse en pie. Y pónganle nombre al enemigo que está ahí enfrente de ustedes. ¿Cuál es el enemigo que tienen? Si es una enfermedad, tiene un nombre. Tiene un nombre. Si es tu situación familiar, tiene nombre. Tiene nombre. ¿Qué nombre es? ¿Adulterio? ¿Fornicación? ¿Qué es? ¿Peleas familiares? ¿Qué es? ¿Pobreza? ¿Desocupación? ¿Adicciones? ¿Qué es lo que te está pasando? Ponele nombre, visualizalo, porque ese enemigo hoy Dios lo va a conquistar. No vas a ser vos, va a ser Dios el que lo va a conquistar, porque ya está hecho. Porque esto es una crónica de una victoria anunciada, ya está hecho, pero lo tenemos que creer, tenemos que permanecer y llegar hasta el final. Y el final es cortarle la cabeza al enemigo, cortarle la cabeza al diablo. Y lo vamos a callar en el nombre de Jesús. Orá conmigo. Señor, fuerte, Señor, toma autoridad. Y en tu nombre declaro que mi enemigo está vencido, que tú lo venciste, que la batalla es tuya y que ya ha terminado. Ahora, toma autoridad y le corto la cabeza a mi enemigo y nombralo ahí, nombralo, decirle, te corto la cabeza. Hashimoto, yo te corto la cabeza. Diabetes, te corto la cabeza. Adicciones, te corto la cabeza y te vas de mi vida. Échalo, échalo, te vas de mi vida en el nombre de Jesús, fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera, fuera de mi ciudad, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro que estás muerto. Ahora ahí donde estás, pisale la cabeza, porque la cabeza ya se la cortaste, la cabeza rodó, la cabeza rodó. Yo declaro que estás vencido, exhibido, avergonzado públicamente y que ya no me vas a poder hablar más. Te enmudezco, ya no me hablas más. Ya no me hablas más. En el nombre de Jesús me declaro libre, libre. Y este enemigo está vencido para siempre. Decíselo, para siempre. Diablo, para siempre. Nunca más vas a levantarte contra mi vida. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Sí, Señor. Toma tu asiento. Perdón que esto necesité hacerlo ahora. Necesité hacerlo ahora para no esperar ni un segundo más. Pero todavía falta un poquito más, todavía hay más. Si permanecemos en Dios, todavía hay más. Tenemos el tercer punto, que es el esfuerzo humano sin Dios. De nada sirve. Dice el Salmo 127, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Amén. Qué tremenda esta palabra. Si Dios no hace las cosas, ¿para qué las hacemos nosotros? Si Dios no construye tu familia, si Dios no construye tu matrimonio, no sirven de nada tus esfuerzos. No sirven para nada, porque Dios tiene que estar ahí. Para hacer la diferencia, Dios tiene que estar ahí. ¿Y cómo va a estar Dios ahí? Si vos primero estás en Dios, si vos permaneces en Dios, Dios va a estar en tu casa, Dios va a estar en tu familia, y la casa va a ser edificada. La casa va a perdurar si Dios la está construyendo, si no, de nada sirve. De nada sirve buscar protección de hombres si tenemos los ángeles de Dios a disposición nuestra. Si Dios puede mandar ángeles con espadas desenvainadas a cuidar tu vida, la de tus hijos, la de tu familia, ¿para qué nos gastamos poniendo rejas? ¿Saben las veces que yo he dejado la llave de mi casa o del auto puesta? Montones de veces. Pero no pasa nada, porque Dios envía ángeles. No digo que esté bien. Yo soy despistada y está mal, hay que tener cuidado. Pero Dios envía sus ángeles y guardan nuestras cosas. De nada sirve que uno se preocupe y ponga alarmas y ponga rejas si los ángeles de Dios no están ahí. De nada sirve.
Si el Señor no es el que edifica, no dura mucho. Los ángeles del Señor son más efectivos que cualquier sistema de alarma. La protección nuestra solo depende de Dios, solo depende de Dios. Y cuarto, es la bendición de Dios y no mi trabajo la que produce mucho fruto. ¿Recuerdan lo que decía la palabra? Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. No es lo que yo haga, es lo que Dios haga. Y acá tenemos la historia de José. También es muy larga la historia de José, así que puse versículos puntuales para recordar qué es lo que pasaba. Pero situémonos en ese momento. José era el menor de los hermanos y era el más amado por su padre. El papá lo amaba porque lo había concebido en su vejez, así que era el mimado. Y le había hecho una túnica de colores, ¿recuerdan la historia? Bueno, los hermanos le tenían un poquito de envidia a José, no lo querían. Así que confabularon contra él y primero lo metieron en una cisterna, después lo vendieron como esclavo. La cosa es que José, de ser el nene mimado de papá, pasa a ser un esclavo de Potifar, el guardia de Faraón. Y fíjense acá, en Génesis 39:2 dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. José era esclavo, pero dice, el Señor estaba con él y tenía éxito. ¿Cómo un esclavo puede tener éxito? Es cosa de loco, lo que Dios hace es cosa de loco. ¿Cómo un esclavo puede tener éxito? Es que Dios estaba con él. Entonces, todo lo que hacía, lo prosperaba, Dios lo prosperaba. Y tal es así que Potifar lo pone como encargado. Y dice en Génesis 39:5, dice, desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban. Un esclavo encargado de la casa del jefe de la guardia del faraón. Y todas las cosas de la casa prosperaban a causa de él. Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y a veces nos quejamos porque por ahí somos los únicos en la familia que conocemos a Dios y decimos, y lo que pasa es que Dios pone prueba porque estos inconversos que están alrededor mío, porque estos no se convierten más, entonces en casa las cosas no van a estar bien. No, mentira del diablo o excusa nuestra. Porque acá dice que a causa de José, que era un esclavo, Dios bendecía la casa de Potifar. A causa de que él estaba con Dios, todo lo que estaba alrededor era bendecido, porque no es lo que él hace, sino que Dios, es la bendición de Dios sobre lo que José hacía. Después José tuvo un pequeño percance con la mujer de Potifar y fue puesto en la cárcel. Y fíjense, acá en estos versículos ya está en la cárcel y dice, José quedó allí, en la cárcel, ¿no? Pero el Señor estaba con José en la cárcel. También lo acompañó a la cárcel Dios. Y le mostró su fiel amor. Miren, esta parte me encanta. En la cárcel, Dios le mostró su fiel amor a José. José seguía permaneciendo con Dios y Dios con él. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Le iba bien en todo. Donde lo pusieran, le iba bien en todo a José. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. En todo lo que hacía. Muchas veces nosotros nos preocupamos de qué vamos a hacer, de cuánto vamos a trabajar, de con qué voy a ganar más, de qué es lo mejor para mi familia. ¿Y sabe qué? Dios no se fija en qué es lo que vos haces. No importa qué es lo que vos hagas, importa que estemos con Dios, porque lo que prospera es la bendición de Dios sobre lo que nosotros hacemos. No la clase de trabajo, no la cantidad de horas. ¿Cuántas personas que
suman otro trabajo más porque quieren prosperar, y no digo que esté mal trabajar, hay que trabajar, por supuesto que hay que trabajar, pero a veces hay personas que tienen hasta 3 trabajos porque quieren prosperar. No es la manera. Se prospera cuando la bendición de Dios está sobre lo que yo hago, y no es necesario estar 20 horas trabajando y duermo 4 horas. ¿Y cuándo estás con tu familia? ¿Y cuándo estás con el Señor? Es la bendición de Dios la que prospera. A veces vemos personas que vendiendo tortas fritas en la calle les va re bien, y lo vemos capaz que saca las tortas fritas de un autazo y decimos, este en algo raro anda, este no vende solo tortas fritas, pues ya somos mal pensados. Es que si la bendición de Dios está con él, no importa que venda tortas fritas o que trabaje 20 horas en una fábrica, es la bendición de Dios la que prospera. Pero para tener la bendición de Dios tenemos que estar en Dios, tenemos que permanecer en Dios, tenemos que estar con Él. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Dios te está bendiciendo, si Dios te está prosperando, es fácil darse cuenta, no tiene que haber tristeza. Hay personas que llegan a la noche arrastrándose, cansados, renegando del trabajo, y bueno, pero está bien, pero gano bien. Un mal humor terrible. Esa no es bendición de Dios. Ahí no hay prosperidad de Dios, ahí hay plata, ahí hay dinero, que cualquiera consigue trabajando 20 horas, cualquiera consigue, pero la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Para eso tenemos que estar en Dios. ¿Y saben qué? Satanás sabe mejor que nosotros que Dios nos prospera, que Dios nos bendice. Fíjense en Job 1, 9 y 10 dice, Satanás respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mirá lo rico que es. Satanás sabe que Job no era un genio trabajando, sabe que la prosperidad vino de parte de Dios. Satanás sabe que nosotros somos prosperados por Dios, sabe que lo que nosotros hacemos, si es bendecido por Dios, va a ser exaltado, va a ser multiplicado. Él lo sabe mejor que nosotros. A veces nosotros nos fijamos en lo natural, decimos, bueno, si yo creo en Dios, voy, alabo, adoro, adoración, vengo acá, mañana me saco el chip de hijo de Dios y me pongo el de trabajador y voy a trabajar y trabajo como un burro, porque así voy a salir adelante. No, Satanás sabe más que nosotros. Es la bendición de Dios sobre lo que hacemos, lo que nos prospera, y Él lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Nos distrae, nos saca, nos aparta, nos hace huir, hace que dejemos las cosas a medias. ¿Cuántas veces empezamos a hacer algo y se nos complica? Hay personas que son de estas que empiezan algo y dejan todo a medias, todo, lo que sea. Empiezan a acomodar su casa y a pintar su casa. Ay, se cansaron, lo dejaron. Bueno, después más adelante sigo. Dejaron a media. Empiezan a hacer otra cosa. Bueno, voy a empezar a estudiar esto. Hicieron 2 meses. No era para mí. Lo dejo. Voy a empezar en tal trabajo. Empiezan a trabajar, están un tiempo. No, la verdad que no era para mí. Y dejan todo. Y van sumando fracasos. Suman fracasos porque nada se termina, nada se permanece. Y si nosotros abandonamos cada batalla que tenemos, nunca vamos a llegar a tener la victoria. La palabra de Dios es la crónica de una victoria anunciada. Si nosotros permanecemos en Dios, tenemos la victoria asegurada. Tenemos la victoria asegurada. Es tan fácil entenderlo y tan difícil llevarlo a cabo, porque Satanás sabe que es así. Entonces siempre trata de desviarnos, siempre tratas de sacarnos de la batalla, decir, deja, ¿para qué vas a poner tanta energía en esto? Hay dichos que andan por ahí por las redes que dicen, hay batallas que es mejor no pelearlas. Sí, por ahí es cierto, pero ojo, no dejes batallas que tenías que pelear con la excusa de que,
No, ¿para qué voy a gastar mis energías en esto? Y dejamos todas las batallas sin pelear. Ojo, que no sea el diablo el que te esté diciendo eso, que sea Dios. Juan 15:8 termina diciendo, dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Dios quiere que seamos productores de mucho fruto. ¿Cuántos quieren producir mucho fruto? Todos queremos producir mucho fruto. Y dice que de esa manera demostramos que somos verdaderos discípulos. Dios quiere que hagamos eso. Dios quiere que produzcamos mucho fruto. Y tenemos el secreto, permanecer en Él. Permanecer en Él. Es todo lo que tenemos que hacer. Permanecer en Dios. No dejar que el diablo nos saque, nos desenfoque, nos lleve. Porque permaneciendo en Dios tenemos la victoria asegurada. Permaneciendo en Dios sabemos que tenemos una victoria anunciada. La palabra de Dios es una victoria anunciada. Hace tiempo que se puso de moda una frase, que es con el diario del lunes es fácil hablar. Esto empezó con el tema fútbol, ¿no? Que pasaban los partidos los fines de semana y claro, los comentaristas que saben un montón, o no sé, yo no entiendo nada, pero los comentaristas después el lunes hablaban, todos sabían cómo había que haber hecho la jugada, cómo había que haber formado el equipo, todos sabían todo. Con el diario del lunes es fácil hablar. Esta frase después ahora se utiliza para todo. Cuando ya están los hechos consumados, decimos, claro, bueno, con el diario del lunes ya es fácil hablar. Todos somos comentaristas, todos sabemos de todo una vez que pasaron las cosas, porque no las sabemos antes, ¿no? ¿Saben que nosotros tenemos el diario del lunes? La palabra de Dios es el diario del lunes, del martes, del miércoles. La palabra de Dios es el diario de todos los días. Tenemos ahí la victoria anunciada, pero a veces la pasamos por alto. Pero a veces decimos, no, voy a renunciar, voy a desistir. Y fracasamos una y otra vez. Tenemos que dejar que Dios pelee nuestras batallas. La batalla es de Él, la batalla es de Él. Y como decía al comienzo, sin miedo, porque la batalla es de Él. Nosotros nada más tenemos que ir, pero la batalla es de Él. Amén. Yo te animo que sea cual sea el gigante que hoy tenías delante, si lo hiciste con fe, ya está vencido. Si lo hiciste con fe, ya le cortaste la cabeza. Ahora permanece, porque esa es el secreto de una victoria anunciada, que es la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga.